¿Dudas, preguntas de la clase anterior, que quizá fuimos un poco rápido en la última parte, se extendió demasiado? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? Que fue de Habermas, justamente, que era un norteamericano, que era mercadocentrista y justamente hablaba de que el Estado no debía intervenir salvo por fallas. Y bueno, fuimos trabajando juntos qué podía hacer el Estado ante esas fallas, ante esas cuestiones que no son tan de competencia perfecta, que no es la realidad tan perfecta como quizás la pintan. Bueno, cualquier cosa, eh, tienen varias clases para hacer preguntas, para consultar. Siempre estamos a disposición. Pero bueno, si no hay más dudas, si les parece, arrancamos con el tema de hoy. Uy, ya se me cerró el PowerPoint, ya lo estoy abriendo y ya se los comparto. ¿No? Guarden un segundito que estoy con problemillas acá. No me quiero compartir. Ahí ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola Santi, hola Cari, no los había visto Sí, profe, se ustedes ve. por cámara. Perfecto, Sí, gracias, Kevin. Gracias, Lean. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Modelos de reforma. ¿Qué es esto de modelos de reforma? ¿Qué es una reforma? disculpe. Modelo de reforma no estaba para el jueves según el programa. No lo sé. Bueno, el jueves vamos a ver tecnocracia. Entonces, Sí, está gracias para hoy, por eso. Bueno, sí, era eso, siga. bueno, me quedó cortado. Pensé que era primero modelos de reforma y después tecnocracia. Igual no hay problema en el orden de estas dos clases. Pero bueno, veamos hoy modelos de reforma. El jueves seguramente vamos a ver tecnocracia. Este, ¿Y qué es reforma? Reforma es cambios. Algo que se reforma es algo que cambia. De todas maneras, o sea, modelos de reforma es formas de cambiar al Estado. Pero cuando hablamos de modelos de reforma en el ámbito estatal, siempre se piensa en achicar el Estado. Cuando reformamos el Estado, la idea es siempre achicarlo, hacerlo más eficiente. En general no se habla de agrandarlo ni de darle más responsabilidades. Vamos a hablar justamente hoy de un texto de modelos de reforma de Harvey Feigenbaum, que es otro norteamericano que nos va a hablar justamente de este achicamiento del Estado. ¿Se acuerdan la primera clase, la nube de palabras, que vimos el concepto de privatización? ¿Lo recuerdan? ¿Lo podemos rescatar de algún lado? ¿Lo tienen por allí? Que alguien lo rescate porque yo no estuve, no la tengo y cada vez que dicen la nube de palabras me quedo colgada. Dani, Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Cuando hablaste privatización, de ¿sí? privatización, algo dijiste, yo noté importante pensamiento de Harry de Estados Unidos, pero no sabía el apellido. De Harry, anoté yo. Sí, Puede es ser. que Feigenbaum es dificilísimo. Em, Sandra, sí, queríamos hablar un poco, retomar el concepto de privatización de la primera clase. Ahora lo voy a recordar. Igual, Dani, lo que te quiero comentar es que yo subí la nube de palabras que hicimos y lo que está Sí, es la nube de palabras que es anecdótica, pero abajo está el concepto. Acá yo anoté en privatización, Sí, Sandra. uso o usufructo de bienes o empresas públicas por el Estado. Está muy Es Y bien. después, la venta o el ordenada otorgamiento empresa de dominio público, no sé. de derechos Eso es lo Exacto. de uso. que está bien. Juli,
Juli, vos me parece la tenías exactamente. Que es la venta u otorgamiento de derecho de uso, usufructo o explotación de bienes o empresas públicas por parte del Estado a empresas privadas. Perfecto, Juli. Acá Franco la puso en el chat para nuestra facilidad. Y justamente es lo que recién mencionaba Juli, que es la venta, es vender un bien público o otorgar el derecho de uso, usufructo o explotación de bienes o empresas públicas, siempre por parte del Estado, hacia un privado. ¿Por qué lo rescatamos? Porque Harry Feigenbaum tenía una visión grande de privatización. Cuando uno le pregunta a un argentino o un europeo, un latinoamericano, ¿qué es privatización? Uno fácilmente piensa venta de empresas públicas, que no es cerrado, acá habla de venta de empresas públicas, pero también en vez de vender toda la empresa pública, puede vender pedazos de ella, puede vender su mobiliario, puede vender un inmueble, puede también eh, desregular, o sea, el concepto que tiene un europeo justamente es de venta de un bien de una empresa pública, pero si nos vamos a la cabeza de un anglosajón, de un inglés, de un norteamericano, ellos van a pensar la privatización como desregulación, como otorgar una licitación podría ser una forma de privatización, que es esto de otorgar el derecho de uso y usufructo o explotación de otros bienes. Es decir, que lo ve a la privatización de una forma amplia. Y vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, es que existen distintas privatizaciones. Algunas que no han ido tan bien en la práctica y otras que han ido bien. No todo es blanco y negro en nuestra materia, ¿no? Hubo privatizaciones que no fueron buenas y otras que funcionaron bien. Obviamente, Harvey Feigenbaum lo que hace es tener una mirada de las privatizaciones en varios países del mundo y cómo cada país lo fue desenvolviendo, en qué contexto, de qué forma. Entonces, para arrancar, no vamos a arrancar de lleno en privatizaciones, sino que lo que empieza a hablar Harvey, dando una leve introducción, es que existe un límite entre lo público y lo privado. Uno sabe que algo es público y otra cosa es privado, pero muchas veces ese límite es difuso, porque a veces lo público y lo privado se entremezcla. No es tan fácil de determinar cuándo que se está 100% de un lado o 100% del otro. Hay casos que sí, pero hay casos que no. El típico ejemplo que se me ocurre es las empresas de colectivo. ¿Las empresas de colectivo son privadas o públicas? En Son general. públicas, pero Privadas. Casi con que mixto. No, subvención del son Estado, privadas con Eh, en cierta subsidio. parte. o sea, son Mixto, profe. privadas, pero con subvención del Estado. Exacto, Lean. En general son privadas, pero el Estado las subvenciona tanto y de tal manera que a veces se siente como mixta, como bien lo dijeron ustedes. Sí, Sandra, que justamente no es que es 100% privado ni 100% público. Al el Estado meterse y dar una subvención tan alta, como que queda mixto. Y muchas de las industrias pasa que el Estado se mete, que no está tan distinto, que no se ve tan claro que es 100% estatal o 100% público. Los colegios privados son 100% públicos, 100% privados, depende, más o menos, dice Dani. Depende. Exacto, Juli. Sí, Bueno, Algunos colegios confesionales tienen más de un 80% de subvención. exacto, Sandra. Una cosa son los colegios privados con subvención estatal, el cual eh, el Estado le paga el sueldo a los docentes, y otros son los tipos de colegios privados sin tipo de subvención y que no se rigen
por el Ministerio de Educación. Hay un montón de educación, Waldorf. Aparte, también hay muchos colegios privados que le dan becas a los chicos y esas becas vienen del Estado también. Exacto, Juli. Como que es mixto. Y si ustedes piensan, hay un montón de industrias que están así. ¿Qué industria se les ocurre que también es así rara? O alguna industria que digan, no, esto es 100% privado. A ver por el chat que acá Paulo me había dicho las empresas de colectivo privadas. Perfecto. No, como el ejemplo que pusimos el otro día, no puede aplicar el de Vaca Muerta, por ejemplo, que tiene capitales privados, pero también tiene público, porque, digamos, la explotación va a beneficiar a las dos partes. Entiendo que tiene una parte y una parte. Exacto, Guido. Bueno, ahí sí se han hecho justamente UTES, uniones transitorias de empresa, que justamente se unen dos empresas para explotar un lugar o por lo menos también las tierras. Acá en nuestra ley argentina, todo lo que está debajo del suelo es del territorio argentino, del gobierno nacional, o sea, el petróleo es de Argentina y se lo licita a las empresas privadas. Entonces, independientemente de que no extraigan juntos, también si lo explotaría solamente el privado, también es mixto, porque Ok, el dueño del petróleo acá en Argentina es el Estado Nacional. Distinto es en el estado de Texas, que seguramente habrán visto alguna película, que es el millonario que compró ese lotecito de tierra y justo salió petróleo y se hizo millonario él, no el Estados Unidos, no el Estado. Bueno, acá Paulo me dice que el acero es 100% privado. Sí, Pues, así sí. la. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo claro que es 100% privado. Debo admitir que desconozco un poco la industria del acero, pero sí, totalmente puede ser. Aluar también. Aluar. Sí, bueno, hay empresas específicas que son 100% privadas. Bueno, Aerolíneas perfecto. Argentinas no es un mixto también. Aerolíneas Argentinas es un mixto y es un tema. Aerolíneas Argentinas. Sí, el tema de Aerolíneas Argentinas es que era del Estado, se privatizó, se volvió a estatizar y así vamos y venimos, que es un Los tema. bancos, hay ciertos bancos que son mixtos también. Sí, sí, sí. Hay ciertos bancos que son mixtos, hay ciertos bancos que son totalmente estatales. Banco Provincia, Banco Nación, son totalmente Pero creo que estatales. Y Superviel, el buffet de la facultad, o sea, la La universidad en facultad. sí, que es público, pero posee cierta autarquía. Exacto, pero es pública, es 100% pública. Exacto. Bueno, viendo acá Pablo me menciona que Aerolíneas es del Estado actualmente. Sí, depende de qué momento histórico ha ido y venido, pero sí, actualmente es del Estado. Bueno, ¿qué es lo que dice Harvey? Que justamente nota lo que ustedes me han explicado con ejemplos, que no todo es 100% privado, 100% público, a veces sí, pero que muchas veces se mezcla, que ese límite no es claro. Entonces dice, bueno, yo te voy a dar un método para determinar qué tan público o qué tan privado es una empresa, una organización, una industria. Entonces nos marca o nos da dimensiones del continuo público-privado y nos pone 4 categorías. Y nos dice, cada industria tendrías que categorizarla en estos 4 puntos para determinar qué tan público o qué tan privado es. ¿Y qué dice? Bueno, estos 4 criterios, estas 4 dimensiones del continuo público-privado son las siguientes. La primera es la dimensión de financiación. ¿Qué es esto? Es quién pone la plata. La pone
rentas nacionales lo paga el Estado o lo paga un privado. Entonces, si quien pone el dinero es el privado, bueno, va por un lado; si el que pone el dinero es el Estado, va para el otro. ¿Podría ocurrir un mix? Sí, por supuesto. Ya hemos hablado de las empresas de colectivo, los colegios privados con subvención, por ejemplo. El segundo punto es la dimensión de distribución. ¿Qué es esto de distribución? Bueno, habla de quién provee ese servicio. ¿El que te provee el servicio es un funcionario público o es un empleado del sector privado? Es decir, ¿quién le paga el sueldo a ese empleado que te provee el servicio? En el caso de un colegio privado con subvención, Sí. Disculpe, ¿funcionario público o empleado? Dijo empleado privado. eso. En un colegio privado con subvención, ¿quién te distribuye? ¿Quién te presta el servicio? El docente. Los docentes, pero ahí puede haber Sí, que los sea docentes. que parte del dinero le pague el privado y otra parte se lo pague el Estado, al Exacto, docente directamente, ¿no? exacto, Dani. Según lo que tengo entendido, para los colegios subvencionados le paga ¿cómo se llama? Le Una paga el parte, salario el Estado, sí. Ceci, una parte paga cuando es una institución privada, un colegio privado que tiene una parte de subvención del Estado. Ese porcentaje que tiene de subvención lo paga el Estado y otra parte lo paga el el propietario privado. privado, sí, el responsable de la institución. Exacto. Bueno, ahí sería súper mixto, súper mixto. En el cine o en un teatro común, ¿de qué sería? ¿Un empleado público o un empleado privado? No, privado, entiendo. Privado. Privado. Exacto, privado, privado. En líneas generales, hay teatros estatales, sí, pero El en líneas Colón. Sí, generales, el Colón. bueno, el Colón, hay un par. Perfecto, perfecto. Bueno, el tercer punto es la dimensión de responsabilidad. ¿Quién se hace responsable en caso de un mal uso? ¿Un privado o el Estado? Y, y también llaman lo que es tasa de responsabilidad. ¿Alguno ha tenido la mala suerte de tener que renovar el DNI o la patente del auto? Le han robado la patente y ha tenido que Sí. sacar una nueva. ¿Sí? Mi Sí, jefe, y hasta hoy la cédula verde tuve que renovar porque en la cédula verde te aparece duplicado. O sea, tuve que pagar un montón porque me robaron las patentes. Exacto, Dani. El eh, Estado, sí, a mi hijo le pasó en diciembre que le robaron al cartero yendo a distribuir los DNI, incluido el de él, le robaron el bolso, hizo el reclamo porque nadie te avisa, hizo el reclamo en el registro civil de que no le llegaba el DNI, no podía circular por la calle sin DNI, y le dijeron que le habían robado al cartero, pero tenía que volver a pagar. Bueno, pagó para que le llegue rápido, express. Hoy me mandó un mensaje y me dice, ¿vos podés creer que todavía estoy esperando el DNI? Nadie sí, sabe nada. no. El que lo anotó puso como que a largo plazo, no pedía el trámite rápido que lo tenés que pagar. Él volvió a pagar el trámite rápido y todavía sigue esperando. Dice, no puedo creer que pase esto en el Estado. Bienvenido, le dije. Sí, Sí, y nadie sí, hace caso. sí. Lamentablemente es así
y si no pagas el express, no te llega más. Te paso el dato. Y si pagas el express, quizás 2 meses, en 1 mes y medio, 2 meses, te lo dan. 3 a 4 meses, si uno no paga el rápido, te Sí, dicen, si pagas rápido, en 2 o 3 días, una semana te llega. Y si no, tenés que esperar 3 o 4 meses. ¿Y qué hace uno? Paga. sí, Y así todo no te llega. no. No puede Sí, poner. lamentablemente es así. Es así. Igual lo que vuelvo un poquito a lo que me mencionó Dani, que ella tuvo que pagar el duplicado, justamente lo que hacen es responsabilizar al privado por el mal uso de, está bien, en tu caso te lo robaron, pero puede ser que seas un colgado y lo pierdas. Entonces, cada vez que haces una nueva versión de tu DNI, te van a cobrar cada vez más. El duplicado, el triplicado, el cuatruplicado. Lo mismo con la patente del auto, que también te la roban a veces. Te van cobrando un poco más. Entonces, de esa manera lograron responsabilizar al usuario por el mal uso, por decirlo así. También, bueno, hay muchas, también puede ser un poco compartido. Habíamos hablado de los colegios privados. Si viene uno de los niños, de los adolescentes terribles que a veces hay, y te meten una bomba, un petardo en un inodoro y te hacen explotar todo el baño, ¿quién se responsabiliza? ¿El padre? ¿El Estado? En realidad se tendría que responsabilizar, Y el padre. pensar se tendría que responsabilizar la familia de la persona que puso eso en Sí, el colegio. No tendría que hacerse cargo el colegio. Pero bueno, exacto. Sí, viste pasa. cómo está todo desvirtuado. Totalmente, en teoría se debería hacer cargo el padre, pero bueno, puede ser que le toque al Estado. ¿Kevin? Es lo que está pasando ahora con algunos colegios, por las amenazas. Le están Ah, dando como sí. que el cargo del costo de lo que ocurre en las operaciones a la familia. Bueno, Sí, es es una verdad. vuelta de tuerca. Todos Claro. pensamos en principio se tenían que hacer algo los padres, pero con todas estas discusión, grietas, debates, si el chico tiene responsabilidad o no, por el tema de la baja imputabilidad y ese yo, podría ser, pero en principio los padres, como mínimo. Exacto, bueno. Pero Sí, la Sí, igual pero la fuerza de seguridad trasladar. las Una pagamos pregunta. todos, que tienen que Es ir a las depende puertas de los de lo que colegios. ponga cada juez. Uy, me hablaron No, todos al mismo tiempo y me perdí. Perdón. perdón. Bueno, Que esto tenía que ver lo que disponga cada juez en cada jurisdicción, no es algo que se tomó, hay jurisdicciones que sí le hicieron pagar el costo del operativo a los padres y otras que no, pero en realidad está catalogado como un delito esa intimidación pública. En el colegio de mi nena lamentablemente pasó y terrible el desorden que causa. Sí, sí, la verdad que sí. No, no está bueno. Y No. te hago una pregunta. Sí, sí, pero Ante, movilizar las fuerzas de seguridad las tiene que pagar nosotros. con- El Estado el lo paga. Estado. La No, movilización bueno, sí lo En que un primer trasladándolo. momento sí. es cuando allanaban un lugar, el procedimiento del allanamiento, el costo de ese operativo, por ejemplo, en Mendoza pasó, en Mar del Plata también. Yo digo, trasladándolo hacia más arriba, o sea, si un chico, los padres son quienes tienen que responder, digamos, también el Estado está alimentando al sistema penitenciario y demás, que no le, la gente que quizá comete un delito y queda presa no le sacan plata a los papás para comprarles comida, también se traslada al Estado, así que está todo medio ahí cruzado. Dani, y vos tenías una yo, consulta. sí, no lo llevaba tanto al lío de ahora con los chicos que están así como cebados, que ahora hacen de todo eso, pero estaba pensando en brindar el servicio. Ejemplo, un colegio que es mitad el sueldo del maestro privado y mitad del Estado, ante un conflicto gremial o ante algo que no le puedan dar a los chicos el servicio o a la sociedad. Ahí en ese caso, ¿quién se hace responsable? O cuando hay no sé, se van 3 profesores por licencia y los que cubren, o algo, o por ejemplo el colectivo
si porque hay rotura de calles, la empresa privada decide no pasar, ahí el Estado se tendría que hacer cargo. A eso me refiero, cuando hay algún problema con el servicio en sí. Y es mixta. Mira, cuando hay paro, hay un conflicto gremial, es más probable que los docentes del Estado hagan paro que los del privado, porque el privado los termina apretando un poco más. Así que diría que no lo haría el Estado en este caso. La realidad es que los colectivos, se supone que el subsidio es para que puedan obtener una ventaja monetaria que no obtendrían en caso de que no tendrían ese subsidio, y también se subsidia en caso de que se rompa algún vehículo. Pero bueno, la realidad es que las calles están muy mal, demasiado mal, pero sí. eh, ¿Quién debería? Es complicado. ¿Quién lo hace? Y muchas veces el Estado termina haciéndose cargo de cosas que no debería. Lo ideal sería que tengan, bueno, quien comete una atrocidad o algo que no está bien, tampoco, no sé si llevarlo al delito, pero si haces algo más deberías responsabilizarte y hacerte cargo de sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, no siempre ocurre. Pero justamente lo que habla Harvey, volviendo aquí, es la dimensión de responsabilidad y qué porcentaje, quién tiene responsabilidad en caso de que pase algo. Si se tiene que hacer cargo sí o sí el Estado, o puede responsabilizar al privado por el mal uso de. Responsabilizar, como bien Kevin mencionaste, en caso de que los chicos tengan una amenaza y nosotros a nivel Estado tengamos que pagar que vaya la policía y se asegure que esté todo bien, porque la seguridad de los menores es lo principal siempre, pero después, habiendo detectado quiénes son los responsables, bueno, si se le puede responsabilizar de algún tipo de forma, monetaria, servicio comunitario, no sé, algo. Muchas veces el Estado es solidariamente responsable. El caso este del edificio que fue en Capital, que lo construyó un privado por encargo del Estado, pero terminó el gobierno de la ciudad pagando todos los hoteles para alojar a la gente. Ahora no sé en qué quedó, pero estaba en un momento quisieron cortarlo porque era un desembolso enorme, pero la gente se había quedado sin vivienda. Sí, muchas veces el Estado es solidariamente responsable. El Estado les pagó, creo que 20 días o más Sí. de alojamiento, y después dijeron que ya el gobierno de la ciudad no se podía hacer cargo de todos esos gastos de todas esas familias, y que la empresa constructora se hiciera cargo de pagar esas habitaciones de hotel. No quisieron y les dijeron que vuelvan a sus departamentos. Cuestión que los departamentos estaban peor, porque el otro día mostraban en la tele como que ese suelo está trabajando y los departamentos se les está fisurando las rejas, como hundiéndose, y esas personas no pueden volver ahí. Entonces es un tire y afloje que nadie se hace responsable. Eso es complicadísimo, eso es complicadísimo. El Estado tendría que haber regulado esa empresa de construcción, y antes de vender o lotear o lo que hayan hecho, ver en qué condiciones estaban esas edificaciones antes de ser viviendas familiares. Pero bueno, volvemos siempre, viste que es un círculo esto, volvemos siempre a lo mismo. Nadie fue, nadie lo vio, es todo un círculo. Sí, totalmente. Quizás el Estado no lo hizo, pero no lo controló. También es mucho más fácil que se haga cargo el Estado que un privado, porque el privado quiebra y se acabó. El privado es responsable con el dinero hasta donde puso la inversión. O sea, sabemos que la sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima ponen un capital, se acaba el capital, quiebra la empresa y no hay responsables. El Estado no quiebra. Entonces es más fácil siempre ir contra el Estado, porque si se lleva a juicio 35 años, el Estado va a seguir vivo. Eso también es una realidad, pero bueno, todo es complejo, todo es complicado. Pero sí hay, siempre cuando pasan cosas, fallan muchas cosas.
Cuando hay este tipo de accidentes, bueno, ¿qué pasó con la empresa constructora? ¿Quién fue el ingeniero que diseñó esto? No se hicieron las pruebas, el estado donde estaba. Depende, profe, de las habilitaciones. ¿Quién autorizó esa habilitación? Ya sea, ahora, bueno, son los edificios esos, ya sea un boliche, ya sea una empresa, todo. ¿Quién habilitó ese lugar? Y el Estado te lo habilita, no lo habilita un privado. Entonces, Exacto, viste, tira y afloja entre el privado y el Estado, siempre. exacto, sí, es complicado. Siempre. El privado se va a deslingar. Se va a desligar porque no quiere tener toda la culpa, la responsabilidad. Que caiga todo contra el Estado. Pero bueno, viste, es así. Es complejo, es complejo. Y bueno, por último, pero menos importante, es la dimensión de decisión, que es quién se sienta a la mesa a decidir, quién decide al final del día. Pregunta, profe. Sí, Para la dimensión de responsabilidad, usted habló sobre una tasa de responsabilidad, sí, en caso, sí. pero no llegué a entender. O Ah, sea, fue el ejemplo del DNI o de la patente. Dice, bueno, si vos me pedís, perdiste tu documento o te lo robaron y me pedís un documento, bueno, te cobro cierta cantidad de plata. Pero si vos lo perdés por tercera vez, ya te cobro otro monto. Si lo perdés por cuarta vez o te lo roban por cuarta vez, más caro todavía. Lo mismo que las patentes. Como vos estás usando más ese servicio público del DNI, lo que te están haciendo y le estás quitando la posibilidad a otro de que tenga su DNI, bueno, te están cobrando esta tasa de responsabilidad. Eso por un lado, si sos Estado, intentás responsabilizar a un privado, pero si sos privado, bueno, depende de las cuestiones. Es el ejemplo que dieron las chicas justamente de este gran edificio, no me acuerdo en qué parte de Capital está, que se le cayó como un piso, Habla de Patricios. puede Sí. ser. Claro, el que está atrás de la cancha de Huracán. Sí. Sí. Perdón, pero no era responsabilizar al usuario por el mal uso. Si yo pierdo el DNI, soy usuaria, yo voy a pagar más. Sí. ¿Cuál era la? Sí, No, exacto. porque Sí. recién decía que es del Estado, o si es un privado, como que lo toma la responsabilidad del privado, eso dijo. Y entonces no sé si es del Estado o el privado o si esa tasa es solamente para el usuario. En realidad la tasa específica es si vos sos Estado y le das esa tasa de responsabilidad, se la aplicás al privado en este caso. Pero si es un privado, se debería hacer cargo el privado de su mal uso. La empresa constructora que no mandó bien los planos, que no edificó bien, que no se fijó el suelo, que no mandó suficiente caño de hierro hacia abajo para que tenga fuerza esa columna, y debería hacerse cargo privado. Después, el Estado es solidariamente responsable. Pero no es que el Estado hizo todo mal, no. El privado hizo mal. Y solidariamente lo agarramos al Estado porque no controló, que habilitó y no se fijó. Pero ya la responsabilidad primaria es del privado. ¿Se entendió, Jackie? Perfecto. Gracias. Perfecto. Y el último, pero no menos importante, es la dimensión de decisión. Que justamente al final del día se sienta en la mesa a decidir y a definir cosas. Volviendo a la empresa del colectivo, porque no tengo tanta imaginación para tanto ejemplo. ¿Quién toma las decisiones? Y un jefe de la empresa sobre el colectivo circular, unidad compra y reemplazar. ¿Será eso? Sí. ¿Alguno piensa algo más?
Yo pienso que tiene que ser una decisión consensuada, también por el tema de que dependiendo de dónde necesite más movilidad la gente, o sea, para ir al trabajo y demás, consensuar con el Estado, a ver qué ruta va a tener o qué camino debería realizar para satisfacer esa necesidad, digamos. No sé si me expliqué bien. Sí. Bueno, les cuento. La respuesta acá con el colectivo sería depende. A ver, acá veo. Como estamos ahora los sindicatos me dicen que... Y está complicado ese tema también. Pero la decisión